Curso de Preparación de Tesina 1, Programa 2016. Este curso será dictado durante el 11º semestre de la carrera de odontología y corresponde al año 2016. Esta presentación tocará distintos temas, a saber, conocimiento científico y el interés por la verdad, modo de trabajo según el reglamento de sexto año y una estructura general de las tesinas y monografías. La ilusión. Muchas veces estamos absolutamente seguros de que lo que perciben nuestros sentidos es la verdad. Pero en ocasiones también es sabido que los sentidos pueden ser engañados. Nosotros vemos cómo la moneda queda atrapada entre los papeles y al abrir de nuevo la cajita negra, la moneda ya no está. ¿Será esta la verdad o será esto un engaño en nuestro sentido? ¿Qué podemos decir acerca de lo interesante o lo trascendente o lo importante que es para la persona tener claridad respecto de la verdad? La verdad puede interesarnos de distintos modos. Específicamente, la verdad tiene un modo de interés por conocerla y otro modo por darla a conocer. El interés cognoscitivo se puede observar de 3 puntos de vista diferentes: los supuestos preconscientes, la perspectiva fenomenológica y los aspectos morales. Los supuestos preconscientes se refieren a aquel carácter innato de la tendencia humana a conocer la verdad. Entonces, esto de conocer la verdad hasta cierto punto no queda absolutamente bajo nuestra libertad o nuestra voluntad. Hay algo en nuestro interior que, independiente de lo que nosotros queramos, nos va a llevar hacia esta verdad. Hay un concepto importante también que traer a colación, que es la inteligibilidad de lo real. ¿Es capaz la realidad, en definitiva, de ser inteligentemente captada? ¿O siempre vamos a estar a la deriva de las pequeñas fallas, por decirlo de alguna manera, que tengan nuestros sentidos? En general, los pensadores concuerdan que si no se puede entender, no se plantea como real. La perspectiva fenomenológica. Los fenómenos se pueden dar de modo espontáneo o se pueden dar de modo experimental, en lo material y en lo consciente. Quizás este interés por la verdad sea el que se acerca más al modelo de trabajo de las ciencias. Y nunca podemos olvidar, ¿cierto?, la esfera moral, los aspectos morales del interés por la verdad. El interés por la verdad es un interés humano y corresponde al libre albedrío y valora la virtud que esclarece y por ello trata de algún modo de lo bueno y lo malo. Y en este aspecto entonces vamos cayendo en la temática moral de la verdad. Para la Real Academia Española de la Lengua, conocer es tener noción por el ejercicio de las facultades de la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento científico es una crítica a la realidad refiriéndose en el estudio del método científico que, fundamentalmente, trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo el porqué de las cosas
y su devenir. El filósofo Karl Popper acepta que la finalidad de la ciencia es la verdad, pero en principio evita el uso del término para la investigación científica y desplaza la cuestión hacia un punto de vista más delimitado, el de la demarcación, donde el éxito de la ciencia se mide por su capacidad para desenmascarar las doctrinas engañosas y repudiar las teorías inconsistentes, aceptando solo provisionalmente las teorías corroboradas. Según Imre Lakatos, la única forma de justificar el conocimiento científico es a través de la crítica y contrastabilidad de nuestros ensayos de solución a los problemas sugeridos en la tensión entre nuestro conocer y nuestro ignorar. De este modo, entonces, cada experiencia científica va aportando un grano de arena a la gran construcción del conocimiento científico. El método de la ciencia es pues el de las tentativas de solución, el del ensayo o idea de solución, sometido al más estricto control crítico. No es sino una prolongación crítica del método del ensayo y el error. La crítica consiste en intentos de refutación. Si la crítica tiene éxito, se descarta el ensayo de solución refutado y se busca otro. Si resiste a la crítica, se acepta provisionalmente en cuanto digno de sugerir siendo discutido. Y si persiste en resistir la crítica, se puede estimar corroborado. Pero eso no significa que se la acepte como verdadero. Solamente significa que de momento no se han encontrado razones para desecharlo. El avance en el conocimiento científico se produce en cuanto los científicos, al abandonar las teorías refutadas por las investigaciones, están obligados a reemplazarlas por nuevos ensayos de solución, y eso conduce a descubrimientos e innovaciones. Así, la propuesta de Popper no es salvar la vida a los sistemas insostenibles, sino, por el contrario, elegir el que comparativamente sea más apto, sometiéndolos a todos a la más áspera lucha por la supervivencia. Según el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend, no es efectivo que la noción de conocimiento válido se reduzca al conocimiento científico. Feyerabend también cree que la razón no es la única forma de inteligibilidad y tampoco la última. La ciencia es una de las muchas formas de pensamiento que el hombre ha desarrollado y no necesariamente la mejor. En este contexto, entonces, y resumiendo que esta búsqueda de la verdad científica o comprobada que vamos a emprender durante este año es un aporte, es un grano de arena y no es el todo, hagamos una pequeña revisión de lo que esperamos como trabajo científico en este curso de sexto año. Nuestros alumnos básicamente pueden optar por la ejecución de una monografía, vale decir una revisión bibliográfica con cierta estructura, o formar parte de un equipo que vaya tras una tesina, vale decir una investigación de tipo descriptiva o de tipo analítica que tenga como objetivo contrastar alguna condición de tipo clínica. Instrucciones para los autores de las monografías. Los alumnos que opten por realizar una monografía podrán acceder a desarrollar 3 tipos de trabajos mencionados a continuación: un reporte de caso clínico, una revisión narrativa o una revisión sistemática. ¿Qué consideramos un reporte de caso clínico? Es aquel reporte de caso de aquel caso en que se cuenta de uno o más de los siguientes criterios.
Primero, que entregue información nueva acerca de la posible patogénesis de una enfermedad o un efecto adverso. Que muestre en algún procedimiento, tratamiento o diagnóstico errores cometidos y/o su posible solución. Que haga una presentación inusual de una patología común o prevalente. Que haga la descripción de una enfermedad muy poco frecuente. La descripción de una enfermedad nueva o emergente. La descripción de un sistema o mecanismo diagnóstico novedoso. La descripción de un tratamiento novedoso, fármaco o intervención nueva, fármaco conocido o procedimiento en una situación nueva. Y que dé cuenta de algo inesperado, de un desenlace o resultado, ya sea positivo o negativo, de un tratamiento. La estructura general que debe presentar el documento final debe constar de un anteproyecto con un título, introducción, una breve explicación del caso clínico que se describirá posteriormente, referencias y las consideraciones éticas. Título. El título corresponde al objetivo general sin su verbalización. Puede ser de interés pensar en cómo será indexado para poder llegar a una buena redacción. En lo posible, no se incluyen consignas o siglas. Cuando aclara, es bueno enunciar el diseño general del estudio. Después debemos elaborar un pequeño resumen con no más de 250 palabras. Debe describir el contexto y los hallazgos. No se utilizan abreviaturas, nota al pie ni referencias de tipo bibliográfico. Introducción. En la introducción debemos resumir el contexto para el informe, plantear el problema, la pregunta. En general, la pregunta considera al paciente, a la intervención, a la comparación, al resultado esperado y al tratamiento. En la introducción, además, debemos plantear la relevancia del estudio que se está proyectando, si es o no original y hasta qué punto, la factibilidad de que sea posible de desarrollar con las posibilidades económicas y físicas y de implementación que se cuentan, y plantear aquellos propósitos u objetivos generales específicos que han movido a este estudio. Respecto de la revisión bibliográfica, es un contenido que explica los antecedentes del caso, incluyendo la patología o el evento a estudiar, la presentación habitual y su progresión, así como una explicación de la presentación si se trata de una nueva enfermedad. Se pueden incluir detalles del uso común del fármaco, tratamiento o medidas preventivas, si corresponde y hay algún antecedente anterior descrito acerca de los efectos secundarios y sus resultados. Debe incluir en cada párrafo el número entre paréntesis de la referencia mencionada. No se hace alusión a opiniones personales. Cuando se trata del caso clínico, hay que hacer un informe claro de los datos del o los pacientes observados en una secuencia lógica con sus respectivas tablas y figuras. No debe existir información duplicada en gráficos y tablas. Corresponde a un resumen de la información obtenida de la historia del paciente, el examen, los resultados de pruebas y tratamientos, omitiendo detalles innecesarios. En la discusión se debe hacer hincapié en la situación nueva y añadir informaciones importantes sobre los mecanismos del diagnóstico o tratamiento, así como las conclusiones que se derivan de ellos. No repetir en detalle la información contenida en las otras secciones del documento. Las referencias siempre las utilizamos con el estilo Vancouver, de acuerdo a lo que ustedes pueden encontrar en el siguiente vínculo.
Con respecto a las consideraciones éticas, el documento preliminar o anteproyecto deberá incluir un anexo con el consentimiento informado tipo a firmar por el paciente. El documento final, además de lo mencionado anteriormente, deberá incluir un original del consentimiento firmado por el paciente con la información completada, la que no será publicada. Se sugiere tomar como modelo de consentimiento y adaptarlo a la situación de lo propuesto por el British Medical Journal u otro disponible en español en el sitio que se nombra en esta diapositiva. En el caso de que el alumno vaya a desarrollar una revisión narrativa, debe tomar en cuenta que la revisión narrativa es una recopilación clara y actualizada acerca de un tópico en odontología, que puede incluir tanto preguntas de preparación como de acción, siendo preferible que estas últimas se desarrollen a través de una revisión sistemática, tomando en cuenta que se considerará como pregunta básica o de preparación aquellas referentes al conocimiento general de una condición y como preguntas clínicas o de acción aquellas que implican conocimientos específicos acerca del manejo de los pacientes con una determinada condición, siendo interrogantes orientadas al paciente, aplicables y con repercusión directa en la toma de decisiones. La estructura del conocimiento del documento final. El anteproyecto debe contener título, introducción, método y referencias. Respecto al título, un resumen, como habíamos dicho en los casos anteriores, de no más de 250 palabras. Debe describir el contexto y los hallazgos. No se utilizan abreviaturas ni referencias. En la introducción se hace un resumen del contexto para el informe, indicar la relevancia del problema y los antecedentes generales. Respecto del método, hay que mencionar las fuentes de información que se utilizarán para desarrollar la búsqueda, así como los límites de año, diseño de estudios a revisar, palabras claves, idioma y filtros de búsqueda utilizados. Es importante indicar cómo se evaluará la calidad metodológica de los artículos encontrados. Debe haber un tópico que se llame desarrollo o marco teórico. En esta sección del documento se desarrolla el tema a revisar. Todo lo incluido en esta parte debe ir siempre acompañado de su correspondiente referencia. Y en el anteproyecto eh, vamos a diseñar un mapa semántico o al menos un mapa de ideas que permita darle una forma lógica a la presentación de los distintos aspectos del tema a desarrollar. La discusión, ¿cierto? Después trata de la relevancia de los conocimientos encontrados y de las diferencias que pueden haber en los resultados entre distintos autores y cómo estos aportan a responder la pregunta de investigación eh, a, a beneficio de cumplir con los objetivos generales y específicos. Las referencias también las hacemos en estilo Vancouver de acuerdo al vínculo presentado. Si usted va a hacer una revisión sistemática, debe tomar en cuenta que las revisiones sistemáticas son aquellas revisiones que resumen y analizan la evidencia respecto a una pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática, en la cual se menciona y describe la calidad del método utilizado para encontrar los antecedentes, seleccionar, analizar y sintetizar la evidencia presentada, existiendo dos tipos de revisiones sistemáticas. Las cualitativas, cuando se presenta la evidencia en forma descriptiva sin análisis estadístico, y las cuantitativas o denominadas también meta-análisis, cuando mediante el uso de técnicas estadísticas se combinan cuantitativamente los resultados en un solo estimador puntual. Se sugiere la utilización del manual Cochrane en caso de realizar una revisión sistemática de estudios de terapia, disponible en español en el siguiente link. La estructura del documento final debe presentar un anteproyecto que debe contener título, introducción, objetivos, métodos y referencias. Y al igual que en las otras oportunidades, debe haber un título, un resumen de no más de 250 palabras que describa el contexto y los hallazgos. No se utilizan abreviaturas, notas al pie ni referencias. En la introducción o antecedentes se debe resumir el contexto para el informe, indicar la pregunta de investigación, la relevancia del problema y los antecedentes generales. Los objetivos. En los objetivos tenemos de tipo general y específico. En general, el objetivo general
corresponde al título con el verbo que se quiere utilizar. Y los objetivos específicos deben estar al servicio del objetivo general. Respecto al método, se debe indicar el diseño a utilizar, que en este caso sería una revisión sistemática de la evidencia disponible, criterios de selección, tipos de estudios, tipo de participantes, tipo de intervención en exposición, tipo de medidas de resultados, estrategia de búsqueda para la identificación de los resultados y el método de revisión. Después se presentará un desarrollo, vale decir un marco teórico, que debe incluir la descripción de los estudios y su calidad metodológica. Finalmente presentaremos los resultados y la discusión. En general, las revisiones de tipo bibliográfica presentan resultados de la búsqueda y resultados de la crítica de la literatura científica, como veremos más adelante. Después habrá una sección de conclusiones de los revisores, donde se plantean las implicancias o implicaciones para la práctica y para la investigación futura, y las referencias como hemos planteado anteriormente. En este caso se deben incluir referencias a los estudios incluidos, excluidos, pendientes de evaluación y estudios en curso. También es importante que nosotros podamos desarrollar una adecuada crítica de la literatura científica, y esto como una herramienta que nos permitirá en el futuro evaluar la información que llegue a nuestras manos y tomar una decisión criteriosa respecto de cuándo llevar estas observaciones a la clínica o cuándo mantenerse cauto en una actitud expectante. La crítica de la literatura científica considera evaluar el nivel de evidencia de la literatura leída, ver si la calidad del reporte de estos estudios es adecuada, si hubo un buen manejo de los sesgos al diseñar el material y método, y si se han hecho las consideraciones éticas adecuadas. Respecto a la crítica de la teoría científica en los grados de nivel de evidencia, existen varias agencias que han propuesto distintas formas de evaluar estas fuentes. Aquí presentamos una que tiene 4 distintos aspectos y cada uno se divide en subaspectos. En el Moodle está el material necesario para poder elegir la fuente de la agencia que más se ajuste al tipo de estudio que usted esté desarrollando. Respecto del reporte, ¿cierto? Aquí tenemos en inglés algunos listas de chequeo, ¿ya? Para los distintos tipos de diseño de estudio, ¿ya? Como Prisma, en el caso de ser un metaanálisis, y otros tipos de guías como por ejemplo Consort, Cent, Strobe, etc. Respecto a los sesgos, debemos considerar que existen dos tipos de errores o sesgos. Existe el sesgo aleatorio, que depende del tamaño de la muestra, y el sesgo sistemático, que da resultados que se apartan sistemáticamente de la realidad y pueden llegar a invalidar los resultados. Los tipos de error sistemático pueden ser de selección de los sujetos de estudio, de información en las mediciones y de confusión de factores extraños al verdadero riesgo, de tal modo que terminemos en un escenario que presente resultados que no son válidos. Respecto de la ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. La bioética es la rama de la ética que se dedica a promover los principios para la conducta correcta del humano respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana, animales y vegetales, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Entre los principios fundamentales de la bioética debemos considerar el de autonomía, que corresponde a la expresión de la capacidad
para darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones. El principio de beneficencia, que corresponde a la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. El principio de no maleficencia, ya que es abstenerse intencionalmente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Y el principio de justicia, tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad. Bueno, espero que esta revisión rápida y somera de los conocimientos científicos y nuestra inquietud por conocer la verdad de algunos aspectos que ayudan como herramientas a organizar bien nuestro trabajo sean de utilidad para este año de trabajo. Universidad de los Andes, Facultad de Ontología, Preparación Tesinas 1. Esta guía de conocimiento científico es de propiedad intelectual del área de preparación de Tesinas 1 de la Facultad de Ontología de la Universidad de los Andes y se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización de su autor y de la universidad. El derecho de autor está protegido por el Reglamento General de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. La utilización de imágenes de pacientes y procedimientos cuenta con la respectiva autorización firmada de los pacientes y los odontólogos que en ellos participan.